Muy buenas noches a las abogadas y abogados que en este momento ya están a través de las redes sociales del Liceo Académico en nuestra plataforma Zoom y aquellos que verán en repetición o estarán a través de Facebook Live. Bueno, pues nosotros somos Liceo Académico MX, me presento para quienes ya me conocen, el doctor Manuel Camacho y pues director general del Liceo Académico. Les doy la más cordial bienvenida y gracias a quienes participan en en esta promoción que vamos a hacer justamente de una obra jurídica de bastante importancia y calado. En un momento más daremos inicio con la presentación del libro que vamos del Código Nacional de Procedimientos Penales correlacionado y notas por la doctora Cicianet Rodríguez Fernández. Bueno, paso a lo siguiente. Les recuerdo a todos los participantes, a quienes están en sala virtual, a quienes nos ven y nos verán en repetición a través de nuestras redes sociales y a través del canal de YouTube, que los únicos números oficiales en Liceo Académico son el WhatsApp 22 21 14 25 79, así como el 55 41 34 56 92. Les pedimos que guarden justamente nuestros números oficiales como Liceo Académico MX en sus dispositivos móviles. Muchísimas gracias. Bueno, conferencias gratuitas. El día de hoy tenemos esta charla gratuita. Vamos a tener la presentación del Código Nacional de Procedimientos Penales correlacionado. Va a estar con nosotros, ya está en este momento en sala virtual, la doctora Cicianet Rodríguez Fernández, justamente a quien en un momento más también presentaremos y daremos el uso de la voz para que podamos escuchar de la propia autora todo lo relacionado a esta importante obra jurídica que, reitero, es el Código Nacional de Procedimientos Penales correlacionado y notas por la doctora Cicianet Rodríguez Fernández, actualizado al 5 de julio de 2025. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Quienes nos vean pueden acceder a Zoom. Ahí están los números de acceso al Zoom, el ID de reunión 842 49 10 93 51 y el código de acceso 26 57 12. Bueno, quiero invitarlos también el próximo viernes tendremos también la presencia virtual de la doctora Cici Anet Rodríguez Fernández, quien, como pueden ver a través de las proyecciones que estoy haciendo, ella es ex jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo. El próximo viernes 13 de febrero, de 7 a 8 de la noche, nos estará brindando la conferencia gratuita Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con materia penal. Así que los vamos a estar esperando y esta publicidad se estará subiendo la próxima semana a nuestras redes sociales para que nos puedan acompañar y puedan escuchar a la doctora hablar sobre este importante tema de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, en otro orden de ideas, el viernes 20 de febrero contaremos con el honor y la presencia virtual de la doctora Cicianet Rodríguez Fernández, quien nos impartirá la conferencia gratuita Etapa Intermedia el viernes 20 de febrero de 7 a 8 de la noche. Ahora bien, en cuanto a los cursos y diplomados, bueno, pues en la próxima semana tenemos ahorita activo el curso Delitos contra el Patrimonio que imparte la jueza de control y tribunal de enjuiciamiento en retiro del estado de Chihuahua, Rosicela Gutiérrez Beltrán. El curso tiene un costo de 500 pesos. Recuerden que les incluye sus sesiones en vivo en Zoom, videograbaciones permanentes a un correo de Gmail por si es que no pueden estar en las clases y su constancia de participación digital. La clase uno ya pasó, vimos el tema, el delito de daños a la propiedad. En la clase 2 vamos a ver el próximo lunes el delito de encubrimiento por receptación. Clase 3 veremos administración fraudulenta y clase 4 operación con recursos ilícitos. Las clases son los días lunes, aunque faltan restantes 9, 16 y 23 de febrero de 7 a 9 de la noche, así que pues los vamos a esperar. Quien guste aún todavía se puede incorporar a este curso y se le envía la primera videograbación. Bueno, en otro orden de ideas, el próximo martes concluimos ya este curso de estrategia de juicio oral y actividad probatoria a cargo de la doctora Monibet Shaley López García,
quien, como saben, es jueza de tribunal de enjuiciamiento con licencia en el estado de Oaxaca. Quien guste puede adquirir las videograbaciones de de este curso que impartió la jueza Monibet Shaley López García, el cual, pues, para quienes han sido sus alumnos, quiero mencionar que tiene una continuación, juicio oral. No solamente llevamos 10 horas de aprendizaje con ella en juicio oral, y lo hacemos desde una perspectiva de derechos humanos como le gusta a la jueza. El curso que vamos a tener con ella es valoración probatoria, decisión judicial y medios de impugnación en juicio oral penal con perspectiva de derechos humanos. El curso iniciará los martes, a partir del martes 17 de febrero, 24 de febrero, 3 de marzo y 10 de marzo, de 7 a 9 de la noche. Tendrá un costo de 500 pesos. Son 4 clases. Vamos a ver en la primera las pruebas documentales, materiales y cadena de custodia, el desahogo y cadena de custodia, la integridad de pruebas y derechos a controvertir. También vamos a ver ese tema. En la clase 2 vamos a ver las pruebas periciales con enfoque de derechos humanos, peritajes y metaperitajes, desafíos a peritajes por sesgo de falta de imparcialidad, los estándares Daubert, adaptados a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la clase 3 veremos incidentes, nulidades, medidas cautelares, incidentes, jurisprudencia sobre vicios insaneables y la reparación integral. En la clase 4 examinaremos el tema sentencia y recursos, requisitos de sentencia, estándares de prueba, amparo y apelación, protegiendo derechos humanos conforme a y derechos de acuerdo a la ley de amparo y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ahí están nuestras redes sociales, gracias a quienes ya están en plataforma Zoom, nos ven y nos verán en repetición. Bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy ya nos acompaña, voy a leer en un rato más, voy a leer en un rato más justamente el currículum de la doctora, pero en este momento vamos a traer aquí a destacados con nosotros. Aquí está tanto la doctora como el doctor Alfredo René Uribe Manríquez, a quien le voy a ceder el uso de la voz, primeramente para que nos haga algunos comentarios relacionados con la obra. Adelante, mi estimado doctor René Uribe, te escuchamos. Hola, saludos a toda la comunidad que sigue al Liceo Académico MX. Es como siempre un gusto saludarles, participar con ustedes, agradecerle también a mi querido amigo Manuel la oportunidad de estar en esta presentación, que además es la primer presentación en la que puedo estar aquí con mi querida amiga Sisi. Em, y bueno, pues para mí es un honor tremendo el poder participar esta tarde. Pues dando algunas líneas o algunas palabras sobre ello, pero sí quiero que quede patente que es un orgullo para mí, porque miren, muchas veces uno participa en el ámbito académico presentando obras de otros colegas, de otros amigos también, de colegas que uno admira, pero es muy rara la ocasión en donde uno puede presentar la obra de una respetada colega, pero además de una persona que yo considero mi amiga y de la que me siento muy orgulloso de todo lo que ha logrado y que se ve reflejado en este Código Nacional de Procedimientos Penales correlacionado y con notas de la doctora Cicianet Rodríguez Fernández y publicado por la editorial CEGI, una editorial joven mexicana a la que, bueno, pues yo siempre le agradezco porque también yo publico mis libros con la editorial CEGI, pero este honor que yo tengo de participar en la presentación de una obra de una querida amiga y respetada colega, quiero decirles que no es fruto del acaso, de la oportunidad o de las conveniencias momentáneas. La verdad es que yo conozco desde hace muchos años a la doctora Rodríguez y he visto cómo se ha desarrollado en diferentes ámbitos de la práctica desde el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y creo que esto hace a esta obra de un valor inigualable, porque yo lo platicaba con ella alguna vez y quizá en un exceso de confianza lo voy a decir, ¿no? Pero ella me decía, oye, es que aquí en este código, que estuvo pensando mucho publicarlo, digo, está todo lo que yo sé, todo lo que yo hago, todo lo que he venido haciendo durante tantos años, ¿no? Y me siento un poco responsable de insistirle de, oye, es que esto lo tiene que conocer la comunidad jurídica, porque es innegable
que estamos en presencia de la segunda obra, porque ya hizo unos comentarios al Código Nacional de Procedimientos Penales también, una obra que es muy exitosa también y que les recomiendo también leer. Y aquí se ve reflejada toda esa práctica que ha tenido como jueza, como su procuradora y ahora como una exitosa litigante, ¿no? En materia penal. Y aquí podemos encontrar muchos lineamientos esenciales. Es un tumbaburros para todos los que estamos en la práctica profesional. ¿Por qué? Porque nos permite accesar, ¿sí? A criterios y a conocimientos que regularmente la mera lectura del Código Nacional de Procedimientos Penales no nos da. Si solamente nos limitamos al contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, estamos teniendo una visión limitada del amplio bagaje que podemos encontrar vía tesis, criterios aislados e incluso, y esto a mí me gusta resaltarlo mucho porque la verdad es que en muy pocas obras he encontrado esto, hay un dominio amplísimo de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde nuestra autora nos va haciendo referencia a diversos criterios de la Corte Interamericana en muchos de los apartados del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y nos los va dando de la mano. ¿Y por qué les digo un tumbaburros? Que es un concepto que utilizábamos mucho antes, ¿no? A los diccionarios así les llamábamos. ¿Y por qué yo le digo que es el tumbaburros? Porque este es un instrumento que todos debemos llevar, todos los que estamos ya en la práctica profesional, debemos tener a la mano y que sea un instrumento diario de consulta, de trabajo, en donde van a encontrar todos este tipo de referencias. Y no solamente se quedan referencias meramente de tesis, jurisprudenciales, de criterios aislados y de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También nos la relaciona con bibliografía de autores reconocidos, no solamente nacionales, sino internacionales, que nos dan luz sobre muchas cuestiones, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, uno de un querido amigo y colega, eh, Nacho Soba, ¿no? Que tiene un libro buenísimo sobre la testimonial y la pericial, y es una de las referencias que nos hace la doctora Rodríguez en su libro, ¿no? ¿Y qué nos dice? Ojo, cuidado, bello. Yo me imagino, y sobre todo también a los jóvenes abogados que están comenzando en el ejercicio profesional, en una audiencia, ¿no? Oye, a ver, nos invocaron este artículo, ¿qué hacen? Bueno, pues aquí tienes un buen instrumento en donde vas a encontrar referencias, en donde si estás preparando un caso, puedes acudir y verificar si hay criterios de la Corte Interamericana, ¿no? Si hay criterios jurisprudenciales, si hay tesis aisladas al respecto, porque además también tenemos que darnos cuenta que parte del análisis y de la utilización sistemática de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales viene de la construcción que ha hecho el sistema interamericano. Muchos de los grandes criterios, ¿no? Se han logrado, yo lo digo, antes nos decían que la letra con sangre entra, ¿no? Y que era a base de latigazos, ¿no? Ahora el sistema acusatorio lo hemos aprendido a base de litigazos, ¿no? Porque claro, muchos de estos precedentes que se han generado desde la Corte Interamericana se han visto reflejados en las tesis y en los criterios que los órganos federales nos están dando y que están permeando también en el ámbito local. Entonces, este es un instrumento que tiene mucho que ver, tiene una correlación tremenda, no es solamente el Código Nacional, ¿no? Está relacionado con la Constitución, con, ya les dije, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley General de Víctimas también, la Ley General de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con tesis, ya les decía, y jurisprudencia, con jurisprudencia de la Corte Internacional también de Derechos Humanos y con doctrina. Entonces, este libro a mí me parece indispensable para todos los que quieran aprender del sistema acusatorio, los que ya están en la práctica del sistema acusatorio y los que quieran profundizar y llevar más allá su práctica en el sistema acusatorio. Cabe decir que la doctora Rodríguez también tiene una incesante práctica de la docencia, ¿no? La pueden ver, pues yo espero que en breve el liceo aproveche también para tener a la doctora Rodríguez en su claustro académico, valdría mucho la pena, porque tiene una incesante labor académica, la vemos en muchos foros, la vemos en muchas instituciones también
dando cátedra, pero no solo se queda en esa entidad peripatética como los filósofos que solamente filosofaban caminando y daban ideas y no escribían nada. No, 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 no. Creo que la ganancia de una persona que tiene vocación docente, porque a mí me consta que tiene una vocación docente que no sé de dónde venga, pero yo he sido beneficiario de esa vocación docente de mi querida amiga Sisi, sabe desentrañar, ¿sí? Perfectamente lo más complejo del derecho para ayudarnos a entenderlo. No voy a decir que son simples, porque no, 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 el derecho no es simple. El derecho penal no es simple, pero tiene una gran habilidad y eso se ve reflejado en sus libros también y en este código, que es explicar de la manera más sencilla posible las figuras que pueden tener una alta complejidad técnica. Esto, insisto, ¿no? Lo ha llevado a la práctica como jueza, como subprocuradora, como litigante. ¿Qué quiere decir? Que ha recorrido los diferentes aspectos del drama penal. Y eso también es una ganancia que se ve proyectada en este Código Nacional de Procedimientos Penales, que al día de hoy nos presenta la doctora Cicianet Rodríguez Fernández. Porque claro, no es lo mismo una visión sesgada de aquellas personas que hemos sido juzgadores durante toda la vida, o aquellos que hemos sido ministerios públicos durante toda la vida, o los que hemos sido litigantes durante toda la vida. ¿Por qué? Porque la visión siempre es sesgada. Ujú. Hay intereses institucionales, como le llaman los autores, que cada posición tiene. ¿Y qué es lo que deriva de esa posición institucional? Bueno, pues, ¿qué quiero hacer mediante el derecho penal y qué quiero lograr? Entonces, a mí me parece que cuando se unen estas tres perspectivas, tenemos una ganancia total y una perspectiva integradora de estos intereses que se ven reflejadas en estas obras. Y esto le da una calidad extra a este tipo de obras, porque no es solamente producto de una persona que piensa desde un sesgo institucional, sino que ha abarcado todos, ha tenido experiencia de todos, ha hecho un gran y un buen papel en todos, y entonces esto no lo refleja aquí. Creo que debemos agradecerle a la doctora Fernández esta obra, porque es la posibilidad de conocer, ¿no?, el derecho penal en serio. El derecho penal para los que quieren saber, ¿no?, derecho penal y procesal penal en serio desde el Código Nacional de Procedimientos Penales. Abre muchísimas posibilidades la lectura de este libro. Sí les debo decir, hay notas muy profundas y muy largas, o sea, es un verdadero instrumento de conocimiento y eso hace valer la pena, ¿no? No solamente nos dice, ah, mira, chécate la tesis esta, no, 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 nos dice, esta tesis tiene que ver porque este es el criterio o la Corte Interamericana dijo concretamente en este criterio esto. Entonces eso tiene una gran valía porque no se trata solamente de un ejercicio de copia y pega de las tesis de los criterios, no, 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 sino que los ubica perfectamente, nos dice cuál es el motivo de la incorporación en cada artículo de esos criterios y esto de qué habla, de que es una obra muy bien pensada, es una obra que tuvo una profundidad y un tiempo también, porque se tomó su tiempo para pensarlo, para revisarlo, para volverlo a revisar. Y entonces eso creo que tiene mucha, mucha valía. Quizá, ¿no?, todos piensen, bueno, pues René ya dijo que son amigos y yo hablo desde el punto de vista del amigo que soy y de lo mucho que admiro a la doctora Sisi. A mí me parece que esta es una obra imprescindible para todos los practicantes del proceso penal acusatorio adversarial en México y no me resta más que agradecerte, Sisi, por la dedicación y el empeño que pusiste a este libro. Y bueno, pues yo te auguro, yo siempre te lo he dicho, que yo te auguro muchísimos éxitos, que vengan más libros, más enseñanzas, más éxitos para tu carrera profesional. Y de verdad, muchas gracias por regalarnos estas obras que tienen un valor tremendo para todos los que queremos aprender derecho penal, derecho procesal penal y, ¿por qué no decirlo?, para todos los que queremos un mejor México también, porque esto nos ayuda a generar un mejor México y un Estado democrático de derecho como el que México merece. Muchas gracias y felicidades por esta gran obra, Sisi. René, Gracias. muchas gracias.
Pues si me permiten, voy a leer rápido también la síntesis curricular de la doctora Cicianet para que sepan quienes están en este momento en la sala virtual y los que nos verán en repetición. Bueno, ella actualmente es abogada postulante en materia penal. Se ha desempeñado en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo como jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo. También ha sido juez especializada en justicia para adolescentes del Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo. Ha sido jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo y en ese periodo pidió ella justamente licencia para laborar en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Asimismo, fue jueza de control y tribunal de enjuiciamiento en el Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, fue jueza penal del sistema tradicional o mixto en el Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, fue secretaria de estudio y proyecto de segunda instancia en el sistema penal acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, secretaria de estudio y cuenta en el sistema penal tradicional del Tribunal Superior de Justicia en la entidad, coordinadora de compilación y sistematización de tesis del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y bueno, se desarrolló también como procuradora poniente en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Bueno, pues asimismo también estuvo trabajando, laborando en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo como proyectista. Y bueno, pues su currículum es amplio, las capacitaciones de la doctora son amplias y pues voy a dejarle el uso de la voz para que nos hable un poco con respecto a esta obra que le agradecemos, nos ha hecho llegar también al Liceo Académico este Código Nacional de Procedimientos Penales correlacionado y notas por la doctora Cicianet Rodríguez Fernández, actualizado al 5 de julio de 2025. Vamos a escucharla, yo al final daré algún comentario, la verdad es que muchísimas gracias, amigo René, por darte el tiempo de acompañarnos y escuchemos a la doctora Cicianet. Vamos, adelante, doctora, le escuchamos. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, agradecer al doctor René sus palabras tan generosas. Independientemente de todo, él sabe cuánto lo quiero y siempre tiene palabras muy lindas y muy generosas para todas las personas con las que interactúa y es algo de reconocérsele como ser humano. No sé si sea yo realmente merecedora de todo lo que dijo, pero intento estar en ello cada día. Le agradezco también al Liceo Académico MX por haber abierto este espacio para que podamos llegar a más personas con esta herramienta que hemos publicado con SEGI con la finalidad de, como bien lo dijo el doctor René, contribuir en la medida de nuestra posibilidad a que hagamos un mejor sistema de justicia, que podamos operar lo mejor todos los involucrados en él y un mejor México. Agradecer también, ¿por qué no?, a la editorial SEGI, porque finalmente sin esa editorial, que como bien lo dijo el doctor René, es una editorial muy joven, pues no tendríamos este trabajo. Es una editorial a la que además yo le tengo un respeto muy grande por varias razones. Una, porque es una editorial hidalguense, es una editorial de mi entidad federativa de origen, pero además es una editorial que se caracteriza por algo que me encanta. Trae muchas obras de muchísima, muy alta calidad. No trae obras comerciales, trae obras realmente que valen mucho la pena de personas expertas con una amplia trayectoria en sistema acusatorio de otros países que tienen un andamiaje mucho más avanzado que nosotros en México y que definitivamente nos brindan experiencias de las que me parece debemos aprender en esta mejora de nuestro sistema de justicia penal. Yo agradezco a SEGI que haya levantado la mano para empujarme junto con el doctor René para publicar este Código Nacional comentado. Ya les platicaré más adelante cómo fue esto. Dicho esto, pues quisiera empezar platicando un poquito para adentrarnos en cuanto al de dónde sale el Código Nacional, pues un poquito hablar de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ustedes saben perfectamente que es un instrumento internacional que, si bien es cierto, surgió por allá por 1969. Sin embargo,
México no lo suscribió desde el principio. México se tardó un poquito más y la aprobación, la autorización para que nosotros nos sumáramos a ese instrumento internacional se dio por ahí de 1980, finales de ese año. Y a partir de entonces, México toma la decisión ya, previo procedimiento, de adherirse a esa convención. Se adhiere hasta 1981. Fíjense cuánto tiempo pasó, desde 1969 hasta 1981, para que se adhiriera, y entonces se publica ya finalmente esa adhesión en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 1981. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente esa convención, varios de los preceptos de los que vamos a platicar son la base de este sistema acusatorio en el que yo tanto creo. A mí me parece definitivamente que tenemos un gran sistema, quizá tenemos mucho que mejorarle en la operación, pero es un sistema verdaderamente en el que tengo mucha fe y me parece que está bastante bien regulado. Así es como entonces nuestro país consolida este compromiso con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Fundamentales. De esa manera, ese instrumento se convierte, desde mi punto de vista, en la base de nuestro sistema acusatorio, de ese sistema que hoy nos rige, fundamentalmente por el contenido de, yo diría, algunos artículos clave. El primero, artículo primero, ¿qué nos dice o de qué podemos desprender de él? Que México asume un compromiso de que va a respetar los derechos, que va a respetar las libertades de las personas, cuáles aquellas que estén reconocidas en esa Convención de Derechos Humanos, y que por esa razón, por ese contenido, se constituye como una garantía del ejercicio de esos derechos. ¿Qué otro artículo me resulta muy importante? El artículo segundo. ¿Por qué? Porque a partir de él, al haberse adherido, México asume también un compromiso de que va a ajustar no solamente sus disposiciones legislativas del orden interno, esto es, desde su constitución hacia abajo, sino dice ese artículo segundo que incluso las de otro carácter, incluso medidas de otro carácter. ¿A qué se refiere con esas medidas de otro carácter? Pues justamente a las medidas de las prácticas judiciales. Ahí es donde debemos meterlas. Innegablemente, esto tiene relación también con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. ¿Por qué? Porque en esa Convención de Viena nos explica qué es un tratado. Palabras más, palabras menos, nos dice que es un acuerdo internacional que consta en un documento escrito y que es aquel en el que dos o más estados hayan pactado. Bueno, y luego en su sección primera, por ahí por el artículo 26, nos dice lo que, o prevé lo que se denomina el pacta sunt servanda, que ustedes saben que se refiere a un principio fundamental de derecho civil, de derecho internacional, conforme al cual entonces significa que tiene que cumplirse todo aquello que se haya pactado, porque se entiende que lo pactado entre dos o más partes fue pactado de buena fe, fue pactado con la intención de cumplirlo. Ajá. Y entonces ello no podemos pasarlo por alto cuando leemos la Convención Americana. Luego, en su artículo 27, esa Convención de Viena nos lleva a determinar que México no puede invocar disposiciones de derecho interno como una forma de justificar el incumplimiento a compromisos que asumió cuando se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y si nos vamos un pasito más adelante, podríamos hablar del artículo 31, porque este nos va a orientar en el sentido de que el tratado internacional debe interpretarse de buena fe, que es de lo que ya hablábamos, ¿no? Y atendiendo el sentido que deba tener en los términos que fue redactado el tratado, teniendo siempre en consideración por qué se redactó en esos términos, cuál era la finalidad de ese contenido.
Y por esto es que resulta tan importante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente en su jurisprudencia, sino además también en las opiniones consultivas, que si bien es cierto, no son vinculantes de manera directa, recuerden que sí lo son cuando ya fueron mencionadas o ya formaron parte de la jurisprudencia interamericana, es decir, cuando ya fueron invocadas como parte de la argumentación en alguna de las sentencias dictadas por la Corte. La única excepción a esto sería lo que prevé la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados en su artículo 46. Esto es, que alguno de los estados que haya suscrito un instrumento internacional hubiera firmado, en este caso se hubiera adherido con un vicio en el consentimiento. Por supuesto, eso no es el caso de México. Si nosotros seguimos la línea de los fundamentos importantes de la Convención Americana, podríamos hablar entonces del artículo 7, derecho humano a la libertad personal. Y ahí trae varios apartados que son aquellos a los que el sistema acusatorio volteó a ver cuando se creó, cuando surgió el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que creo que últimamente nos estamos olvidando de eso y es algo que debemos retomar. En el artículo 7.2, es decir, el apartado 2 de ese artículo 7 nos dice que la restricción a la libertad física solamente va a poder tener lugar en los casos que estén previstos en la Constitución, para nosotros la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que se hayan emitido conforme a esa Constitución. Luego, en el apartado 3 de ese mismo artículo 7, nos dice que esa restricción de la libertad no puede ser arbitraria. No nos define qué debe entenderse por arbitrario, pero aquí es donde nos vamos a la interpretación que de ese concepto haya hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos ha dicho? Bueno, arbitrario será lo que es injusto, lo que es desproporcional, lo que es irracional. Luego nos habla en el apartado 4 de que la persona, una vez que ha sido detenida, en ese momento debe ser informada de por qué se le restringió ese derecho fundamental de libre deambulación y qué es lo que se le atribuye. Si se dan cuenta, estos temas que les estoy tocando son recogidos no solamente en la reforma constitucional de 2008, en el artículo 20 constitucional, de manera mucho más clara, sino también luego se replican en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, el apartado 5 de ese mismo artículo 7 de la Convención es lo que se conoce como habeas corpus, es decir, cuando haya una restricción de libertad, debe haber un control de esa detención, así como, por supuesto, el derecho a un juzgamiento en un plazo razonable, a ser puesto en libertad para continuar su proceso de manera formal. ¿Por qué? Porque su libertad solamente podrá ser restringida, condicionado a que sea necesario llevarlo hasta ese extremo para que continúe su proceso. Aunque la Convención Americana habla del juicio, debemos entender el juicio como la totalidad del proceso. Luego, en su apartado 6, el mismo artículo 7, nos habla de que se va a garantizar a la persona imputada la legalidad del control de la detención, y el apartado 7 nos habla de que no se debe restringir la libertad de la persona imputada por deudas de carácter civil. Bueno, todo esto es la base de lo que debemos voltear a ver en el Código Nacional. ¿Por qué? Porque en el sistema mixto, o le llaman algunos de carácter inquisitivo, esto no se respetaba. Aun cuando en algunas legislaciones procesales estaba regulado, la verdad es que no se respetaba, la verdad es que las y los jueces penales ni siquiera estaban pendientes de hacer ese control de detención, tenían su machote donde nada más le insertaban la hora en que fue puesto a disposición del Ministerio Público, la hora en que fue puesto a disposición del juez, y decían, por lo tanto, fue legal la detención. No había realmente este control de legalidad
de la detención. No había realmente un análisis de la figura de la flagrancia. Entonces, había una serie de violaciones de derechos fundamentales a la libertad personal que me parece que no estaba permitiendo que el sistema de justicia penal cumpliera con los compromisos del Estado mexicano adoptados cuando se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Otro de los artículos que constituye esta base del sistema acusatorio es el artículo 8. Ese artículo 8 de la Convención prevé 5 grandes garantías judiciales que se relacionan necesariamente con el debido proceso. Primera, ser escuchado y juzgado en un plazo razonable. Otra vez escuchamos este concepto de plazo razonable que había sido primeramente también visto en tratándose de la libertad personal. Ajá. Que el órgano jurisdiccional que juzgue a la persona debe ser un órgano competente, independiente, imparcial, y que estas garantías se apliquen no solamente en materia penal, sino también en otras materias que provee el propio artículo 8 de la Convención, lo cual no es materia de nuestra plática de hoy, porque aquí nada más estamos hablando del Código Nacional. Pero algo muy importante, en su apartado 2, prevé la presunción de inocencia. Si nosotros nos vamos a la Constitución Federal previo a la reforma constitucional de junio de 2008, no estaba a nivel constitucional la presunción de inocencia como un derecho fundamental. Y la verdad es que eso de que eran aplicables los tratados internacionales era letra muerta, era algo formal, pero que materialmente no se atendía. Las autoridades penales no volteaban a ver los instrumentos internacionales, muy a pesar de que ya se trataba de documentos signados o a los cuales se había adherido el Estado mexicano. Algunos, en su gran mayoría, también dicho sea de paso, de las legislaciones procesales en cada una de las entidades federativas consideraban la presunción de inocencia. Pero al estar a nivel de legislación secundaria, la verdad es que casi siempre en lo fáctico terminaban invirtiendo la carga de la prueba. Si ustedes ven las resoluciones que había en el sistema mixto, muchas de las ocasiones, yo no digo que todas, muchas de las ocasiones se condenaba a una persona porque la persona no demostró su inocencia. Fíjense qué grave. Y entonces, con esta reforma constitucional que da pie al sistema acusatorio, dicen, a ver, vamos a traer a rango constitucional la presunción de inocencia, que podrían no haberlo traído, bastaba con que reconocieran que estaba como derecho fundamental en la convención, pero me parece que fue una forma de replicar y de comenzar a obligar ya a las autoridades a poder, a voltear a ver y respetar ese derecho fundamental. Hablando ya de este apartado 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se prevén ahí unas que yo llamo subgarantías. Contar con intérprete o traductor. Que haya una comunicación previa y detallada de los hechos que se atribuyen. En esta parte me gustaría detenerme un momento porque tiene que ver con lo que ahora conocemos con como fijación de la litis, que se traduce en la formulación de imputación, vinculada con el principio de coherencia o principio de inmutabilidad de los hechos. Ustedes saben que, de acuerdo con el propio 19 constitucional, de donde derivan luego ya diversas disposiciones que se van entrelazando entre sí, del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que ya se fijó el hecho imputado, ya no puede variarse. Pero fíjense algo muy importante, a nivel convencional se dice que la comunicación de ese hecho debe ser detallada. ¿Cuántas veces escuchamos formulaciones de imputación que no son detalladas, que no le permiten a la persona imputada saber dónde, cuándo, cómo, quién, qué? Ajá. Entonces, aquí es donde nosotros debemos voltear a ver si realmente en el día a día, en nuestro quehacer procesal, en las audiencias iniciales, ha habido esa comunicación detallada de los hechos. Detallada se refiere a que esté circunstanciada. Si bien es cierto, la Convención Americana señala que debe ser comunicación del hecho en materia de la acusación, no menos verdad es que la Corte Interamericana ya interpretó
este concepto de la acusación y dice que se refiere no a lo que nosotros conocemos acusación en cuanto a la etapa intermedia, sino a toda aquella fijación de la litis materia del proceso. Eso se aborda también en el Código Nacional que ahora estamos presentándoles. Luego, otra subgarantía es que se le proporcione a la persona imputada el tiempo y los medios que sean adecuados para preparar su defensa. Se habla también de la defensa material y de la defensa técnica, si bien no con esas denominaciones, sin embargo, sí se indica que puede defenderse por sí o a través del abogado que haya elegido. En el sistema mixto se decía, te puedes defender incluso por persona de tu confianza. Imagínense ustedes nada más qué clase de defensa se le garantizaba a la persona imputada si era defendido por persona de su confianza. Y si yo, como persona inculpada, le tenía mucha confianza a mi mamá, pero mi mamá no tiene ni pizca de idea de materia procesal, mucho menos procesal penal, ¿qué clase de defensa me estaba garantizando el sistema? Había que hacer un cambio definitivamente radical en esta regulación. Y también se garantiza la comunicación libre y previa con la defensa, algo que tampoco ocurría. ¿Por qué? Porque las propias instalaciones de los recintos judiciales no lo permitían. Era tan simple como una rejilla de prácticas y con muchos trabajos alcanzaba a veces el defensor una sillita y le decían, pues hay plática a través de la rejilla de prácticas con su representado. ¿Saben qué pasaba? Realmente estaba escuchando todo en el juzgado y con mucha mayor razón en las instalaciones ministeriales, todo lo estaban escuchando las secretarias, los policías, el secretario de acuerdos, el juez no, porque el juez nunca estaba. Entonces, ¿qué clase de privacidad había? Y es que la privacidad de las comunicaciones entre el imputado o el inculpado, en aquel tiempo se le denominaba, y la persona que lo va a defender son importantes porque uno de los derechos de la persona a la que se le atribuye un delito es contarle su propia versión a su defensa para que la defensa sepa cuál va a ser la estrategia a implementar. Bueno, pues era una garantía que era letra muerta, porque no había ni siquiera la infraestructura para que esto ocurriera. Otra de las subgarantías era a tener una defensa pública en caso de que no se contara con un defensor. ¿Lo había? Sí, pero solamente se les designaba de manera formal. Si acaso llamaban después al defensor y le decían, tú ya nada más fírmale en la diligencia, ya sea la ministerial o en la declaración preparatoria o a veces incluso en las declaraciones que se tomaban o las diligencias de lo que se llamaba periodo de instrucción o periodo ya de desahogo de pruebas ante el juez. Y más que ante el juez, ante el juzgado, ¿no? Porque las tomaba la secretaria. Se preveía también, o se prevé en la convención, esa subgarantía de que se le permitiera o se le reconociera el derecho de cuestionar a los testigos que comparecieran ante el tribunal y hasta darle el auxilio para esa comparecencia. El derecho a la no autoincriminación, el derecho a impugnar las decisiones que se tomaran ante el juez. Luego también se establece en ese artículo 8 la garantía de que la confesión solamente va a tener validez cuando no haya mediado algún tipo de coacción. ¿Qué ocurrió aquí? Fíjense que empezaron a retrasarse y alargarse de una forma impresionante los procesos penales porque alguien había confesado en etapa ministerial, en etapa de averiguación previa, o quizá en etapa de preinstrucción. La preinstrucción era cuando la averiguación previa se le llevaba al juez penal, el juez penal la radicaba, le daba su número de causa y le tomaban su declaración preparatoria al inculpado y asentaban que sí, que él había aceptado los hechos, aunque ni fuera cierto. ¿Por qué? Porque luego llegaba el defensor público nada más a afirmar. Bueno, pues resulta que después venía a salir a relucir que el inculpado había aceptado esos hechos, pero que realmente había sido objeto de tortura o de algún tipo de maltrato, de un trato cruel o inhumano. Se abría lo que se denominaba el incidente de tortura. Y resulta que se empezaron a reponer procedimientos y procedimientos y procedimientos porque no se podía dictar sentencia definitiva o bien tenían que devolverlo y reponer el procedimiento
hasta que se hubiera resuelto el incidente de tortura. Pero el incidente de tortura necesitaba la intervención de varios expertos que aplicaran el protocolo de Estambul. ¿Saben cuántos años pasaba una persona sin poder obtener una sentencia definitiva, condenatoria o absolutoria, según lo que correspondiera? Pero antes de que se resolviera de manera definitiva su situación jurídica, pasaban años y ellos no eran juzgados. Bueno, pues entonces en este sistema, obviamente, lo que haya confesado ante alguna autoridad no va a tener ningún valor. ¿Qué va a valer? Lo que se diga en la etapa de juicio. Ni siquiera lo del abreviado, porque ya hay jurisprudencia en el sentido de que la aceptación de los hechos en la aceptación de la responsabilidad en el procedimiento abreviado no es una confesión. Otra garantía es que no sea juzgado dos veces por los mismos hechos. Otra es, y muy importante, la publicidad del proceso como regla general. La excepción será preservar los intereses de la justicia, entonces esa es una excepción de la justicia. Fíjense que los códigos procesales sí tenían contemplada la publicidad de las audiencias. El problema es que no había manera de que fueran públicas. Primero, porque la secretaria de acuerdos o la escribiente, que es la que llevaba muchas veces, ni siquiera la secretaria de acuerdos, sino la escribiente que llevaba la diligencia, te corría y te decía, no, pues oiga, pero aquí el código dice que son públicas y yo quiero presenciar porque quiero aprender. Pues no, si usted no es parte, fuera, se sale. Y si no, te mandaban sacar. Entonces, empecemos por ahí, eso era un problema. La publicidad no era más que una letra muerta en el código procesal. Segunda problemática, no había espacio. Con trabajos cabían las partes y a veces uno se quedaba paradito y el otro sentadito. O se sentaba el Ministerio Público si es que era el consentido de la escribiente, o se sentaba el defensor si es que le daba para su refresco a la secretaria. Entonces, ¿dónde se iba a sentar el público? ¿Qué clase de presencia iba a haber respecto al desahogo de las audiencias? Ninguno. La publicidad no existía. Existía en lo formal, no en lo material. Artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es importante, pero no como base del sistema acusatorio, porque ya era recogido por el artículo 14 constitucional, la retroactividad de la ley. Ok. Y luego el artículo 25, garantía de protección judicial, que contiene dos subgarantías. La primera de ellas, el derecho a un recurso. Este va dirigido entonces a los justiciables, que ese recurso sea sencillo, es decir, que no requiera mayores formalidades, que sea rápido. Estamos teniendo problema con eso. Que sea efectivo. Esto significa que realmente cuando hubo una violación a un derecho, se repare ese derecho. Y que cuando se hayan violado los derechos ya fundamentales, pueden ser estos previstos o en la Constitución, o en una ley secundaria, o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego tiene otro apartado, ese mismo artículo 25, que no va dirigido a los justiciables propiamente, sino va dirigido a los operadores del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque se refiere a los compromisos que ha asumido el Estado mexicano. Dice que las autoridades que tengan que ver con la resolución de un recurso deben ser competentes y que decidirán sobre los derechos violados a los que se haya referido el recurso, que además se va el recurso a desarrollar en todas sus posibilidades y que se va a garantizar que las autoridades van a actuar en consecuencia. Esto es, si una autoridad advierte que hubo una violación a un derecho, está obligada a actuar y reparar en la medida de lo posible ese derecho. Bueno, todo lo que les he platicado, que nos garantizaba ya desde que México se adhirió a esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos garantizaba ese instrumento internacional, no pasaba. Muchos jueces, muchos magistrados ni siquiera conocían la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tristemente. Entonces, se buscó cómo garantizar procesos penales que pudieran ser más transparentes, más justos, más ágiles, que protegieran a las víctimas, sí, pero que también protegieran a las personas a las que se les atribuía la comisión del hecho delictivo,
pero que además la reparación del daño no quedara en una condena en las sentencias cuando realmente se demostraba la responsabilidad, porque les platico, a mí sí me tocó operar el sistema mixto y resulta que si se emitía una sentencia condenatoria, decía, sí, se condena a Juan Pérez a pagarle a Sisi la reparación del daño equivalente a determinada cantidad. ¿Saben cuándo Sisi cobraba esa cantidad de reparación del daño? Nunca más. Lo único que podía darme cierta tranquilidad era, lo condenaron a la reparación del daño. Tan, tan. No había mecanismos. Ahora empezamos ahora a caminar un poquito al respecto, pero todavía nos falta. Sin embargo, tenemos buenas figuras jurídicas en el Código Nacional. Entonces, se empezó a buscar proteger esos aspectos que ahora tenemos plasmados tanto en el artículo 20 constitucional como en el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales bajo los 4 principios u objetivos del proceso penal acusatorio, que la víctima, perdón, que se proteja al inocente, que el culpable no quede impune. O sea, si una persona es responsable de un delito, no haya impunidad. Pero si una persona es inocente, hay que protegerlo. El sistema lo abraza y lo protege de violaciones de derechos fundamentales. Que se repare el daño. A mí me parece que esos 3 aspectos son los más importantes y claro, no menos importante, el esclarecimiento de los hechos. La víctima tiene derecho a saber qué pasó y cómo pasó. No porque no lo sepa desde su propia versión de los hechos cuando presenció el evento delictivo, sino porque tiene derecho a saber cuál es la verdad que institucionalmente reconoce el Estado a través de las distintas etapas del proceso penal. Bueno, esto es lo que se buscaba y, por supuesto, la transparencia y, por supuesto, mayor agilidad en los procesos porque duraban años. Entonces, se pretendía favorecer tanto a las víctimas como a las personas a las que se les atribuía la comisión del delito. Idéntica razón, prevenir cualquier tipo de abusos que se estaban cometiendo sobre ellas, porque ocurría en un rango mucho mayor del que ocurre, tenemos que decirlo porque es un foro académico, del que ocurre lamentablemente en la actualidad. Ahí está la importancia de que litigantes, agentes del Ministerio Público, asesores jurídicos, representantes coadyuvantes y órganos jurisdiccionales, voltemos a ver el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales que pocas veces invocamos, pocas veces lo hacemos valer. Y es una herramienta tan valiosa para poder decirle al juez, para poder decirle al magistrado, oye, estás obligado a hacer esto o a hacer aquello. Pero además había regulaciones dispares en las entidades federativas previo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, había esa necesidad de dotar de seguridad jurídica y de unificar a nivel nacional las reglas del juego, vamos a llamarle así. Al mismo tiempo, se identificó que una de las problemáticas del sistema de justicia penal era esa sobresaturación de los juzgados, porque cuando había una queja de que, oiga, es que mi asunto no avanza, oiga, es que las audiencias no avanzan, oiga, es que no me han dictado sentencia, ¿qué pasaba? Que si acaso intervenía algún consejo de la judicatura o las revisiones que se hacían en los juzgados y se decía es que hay altísimas cargas de trabajo. Humanamente es imposible poder desahogar todo esto. Muy bien. ¿Qué hacemos con el sistema acusatorio? Vamos a despresurizar los juzgados. ¿Cómo? Creación de la reforma al artículo 17 constitucional, mecanismos alternativos de solución de controversia. ¿A través de qué? De nuestras soluciones alternas, que para efecto penal es el acuerdo reparatorio y es la suspensión condicional del proceso, que son, desde mi punto de vista, una forma de replicar, por supuesto, a nivel interno, a nivel de conflictos regulados por el Código Nacional, el Pacto de Bogotá. Ajá. No porque el Pacto de Bogotá regule las soluciones alternas. Quiero ser clara en esto, porque luego tergiversan lo que digo. No, simplemente me parece que el Pacto de Bogotá es una guía de cómo solucionar los conflictos sin tener que llegar
hasta un juicio. Y me parece que es entonces una muy buena base de donde pudo haber surgido las soluciones alternas a que se refiere el artículo 17 constitucional. Con esto, obviamente, era un alfiler con el que empezábamos a ponchar el globo que se estaba a punto de reventar en el sistema penal. Entonces, ya no podíamos hacer eso en muchas ocasiones con el sistema mixto, aun cuando ya se preveía la mediación, no estaba funcionando, la usaban de formato. Pero si íbamos a arrancar un nuevo sistema, por supuesto que empezar derivando todos los asuntos susceptibles de celebrarse acuerdo reparatorio a las áreas de justicia restaurativa era una gran solución. Cuando se crean este sistema, entonces la intención era que, imaginen que esto es un cono y que acá arriba está donde inician las carpetas de investigación, las denuncias, entonces las denuncias, querellas, requisitos equivalentes, y en la parte de aquí abajo es donde está lo que se judicializa. Así tenía que operar el sistema, en destinarse la mayor parte del personal a la parte más amplia. La mayor parte del personal tendría que estar en justicia restaurativa para que todo, absolutamente todo lo que sea susceptible de resolverse a través de acuerdo reparatorio, irse para allá. Todo lo que sea, que no es un asunto donde sea prisión, ameritaría prisión preventiva, aplicarle el 140, fuera, 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 y empezamos a despresurizar judicializaciones y empezamos a despresurizar aquello que vayamos a llevar ante el juez de control. Después vamos bajando y quizá tenemos que judicializar porque no admite acuerdo reparatorio, pero ¿por qué no aplicar un criterio de oportunidad? Pero ¿por qué no, si tuvimos que judicializar, buscar otras medidas cautelares menos lesivas? Pero ¿por qué no buscar una suspensión condicional del proceso? Y entonces realmente favorecemos a las víctimas porque obtienen una reparación del daño segura y rapidísima, y sacamos del problema a una persona imputada. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Todo lo contrario. Esto que les estoy poniendo en la imagen, que ya dijimos que la punta de mis dedos sería la base de las fiscalías y las procuradurías, y la parte interna de mis dedos tendría que ser los órganos jurisdiccionales, está ocurriendo totalmente a la inversa. Es lo menos lo que se utiliza en soluciones alternas y es lo más lo que se judicializa. Estamos operando actualmente totalmente a la inversa de cómo tendría que estar trabajándose el sistema acusatorio. Bueno, el punto es que entonces surge este sistema. ¿Qué ocurrió? Hubo tres, digamos, grandes iniciativas en su momento buscando despresurizar el sistema, buscando sacar tantas cargas de trabajo de los juzgados, buscando que las víctimas obtuvieran rápido su reparación del daño. Tres grandes iniciativas en el Senado para la unificación de este código procesal. Ya explicamos que para unificar criterios, etcétera. La primera surge de una bandada del PRI. Esta fue una muy mala propuesta desde mi punto de vista porque seguía considerando figuras como la consignación, mal. Ajá. La libertad provisional bajo caución, mal. La libertad bajo protesta, mal. Diligencias excesivamente reguladas. Entonces se alejaba muchísimo de lo que realmente tenía que ser un sistema acusatorio. Había otra propuesta que, si no mal recuerdo, espero no estarme equivocando, surgió del Partido Verde Ecologista. Ahí sí empezaba a tocar un poco ya la parte de la naturaleza del sistema acusatorio, pero no terminaba de entender que tendría que dividirse bien la función de investigación de la función jurisdiccional, que tenía que haber esa separación de funciones que en el sistema mixto no la había, en lo fáctico no lo había, y que tendría además que separar la parte de segunda instancia y de ejecución como etapas del procedimiento, es decir, no era un régimen transversal. Y vino esta otra tercera propuesta que me parece que fue la mejor. Ahí había integrantes de distintas fracciones partidistas, pero esta sí tenía un contenido verdaderamente acusatorio y oral. Atendía a los principios rectores que hoy tenemos, a normas mínimas que prevé la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respetaba el tema de la libertad personal para que fuera restringida solo de forma excepcional,
aunque a mí me hubiera encantado que no metieran delitos de prisión preventiva oficiosa, pero bueno, fue, digamos, un primer buen ejercicio. Y finalmente, por allá por octubre del 2013, nace de esta última propuesta, nace el anteproyecto del dictamen del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de haberse evaluado los escenarios que podrían presentarse, incluso hubo una simulación de audiencia, después de evaluarse estos escenarios que podrían presentarse cuando estuviera operando, finalmente surge un nuevo anteproyecto y así fue avanzando hasta que finalmente el 5 de marzo de 2014 se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales que tenemos operando. Bueno, ¿qué pasó? Pues empezó, la verdad es que en realidad bastante bien el sistema. A mí me pareció muy bien. Yo iba a las primeras audiencias y me gustaba porque las y los agentes del Ministerio Público entendían que no podían pedir prisión preventiva para todo, salvo los temas de la prisión oficiosa. Hacían uso de las medidas cautelares que se encuentran en el catálogo del 155. ¿Y qué creen? Como no había un abuso de la prisión preventiva, las personas imputadas que eran citadas a las audiencias iniciales comparecían. ¿Qué pasaba si la persona imputada comparecía? Pues mucho más ágil el proceso y en consecuencia, si era un delito que admitía suspensión condicional del proceso, pues la víctima más rápido accedía a su reparación del daño. Si era un tema que definitivamente no iba a llegar a un buen puerto en juicio, las y los abogados que conocían del sistema acusatorio, y conozco muchos que son muy buenos en ello, optaban por el procedimiento abreviado, se conmutaba, el abreviado no se negociaba en términos ilícitos, se negociaba bajo las reglas del 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La verdad es que me parece que estaba operando bien el sistema. No sé qué pasó. Algo pasó, no sé, y de pronto empezó a fallar nuestro sistema. Y ahora tenemos esta pirámide inversa de la que les hablaba, en la que ahora el 140 del Código Nacional es raro que se aplique, en la que ahora los abreviados es un dolor de cabeza que se puedan obtener, en la que la suspensión condicional del proceso, en lugar de que se facilite, se busca cómo obstaculizarla. Hablo a nivel nacional, no hablo de una entidad federativa en concreto, sino lo que se está presentando a nivel nacional. Eh, en fin, una serie de violaciones de derechos fundamentales que a mí me hizo empezar a sentirme inquieta en la necesidad de correlacionar mi Código Nacional de Procedimientos Penales para tener a la mano de forma inmediata las tesis y las jurisprudencias. Empecé comprando códigos nacionales comentados. Me parece que hay muchos, que hay algunos en el mercado, tampoco son tantos, pero sí hay algunos en el mercado, y me parece que son valiosísimos, la verdad. Ha sido un gran trabajo y yo lo quiero reconocer públicamente porque han sido códigos comentados que me han ayudado muchísimo en mi quehacer, tanto en mi quehacer jurisdiccional cuando estaba en funciones de jueza, como en mi quehacer ministerial cuando estaba como subprocuradora, para poder ir guiando a mis agentes del Ministerio Público, a quienes además aprendí a valorar de forma impresionante en esas labores, ese quehacer que tienen las fiscalías. De verdad es de reconocerse todo lo que logran y todo lo que hacen con tan poco recurso y con tan poco tiempo, que yo no sé cómo lo hacen rendir. Pero fíjense que cuando yo tenía que asistir a alguna audiencia como jueza, lo que se me ocurrió fue empezar a armar folders en los que, como había en ese tiempo muy poca jurisprudencia, muy pocos criterios federales, pues los armaba temáticamente, ¿no? Y bajaba yo, según la audiencia de que se tratara, bajaba con los folders del tema que fuera yo a ocupar. Pero llegó el momento en que eso era ya poco práctico. Y yo no sé si a alguien más de este grupo que hoy nos acompaña le haya ocurrido, pero a mí en lo particular, aunque tomé capacitación de cómo hacer las búsquedas en el Semanario Judicial de la Federación y todo lo que ustedes quieran con las voces que hay que meterle, el asterisco, etcétera, la verdad es que
cuando uno está en audiencia, todo va corriendo a un ritmo muy, muy ágil y el tiempo es oro. Y a mí no me gustaba decretar recesos porque me parece que era pérdida de tiempo para las partes y pérdida de tiempo en el recurso que gastan los poderes judiciales para una audiencia. De tal manera que cuando necesitaba yo una tesis, les juro por Dios que la tesis se me escondía y no la encontraba, se los prometo. No, no, no sé qué pasaba conmigo. Lo que ocurrió entonces es que yo empecé a correlacionar mi propio Código Nacional de Procedimientos Penales y poner qué tesis, número de tesis era la que yo podría necesitar y a qué se refería a grosso modo. Así fue como empecé yo a trabajar un documento, un archivo de Word. Y como lo decía el doctor René, de pronto un día platicando, porque además hubo un tiempo en que coincidimos en juzgado, él era juez de ejecución, yo era jueza de control, y él tenía que pasar por mi oficina necesariamente para bajar a audiencia. Y pasaba, me saludaba y de pronto me veía con mi engargolado, mi Código Nacional estaba engargolado, y ahí mi montón de rayones y pegados de tesis y mis parches, horrible, horrible, horrible. Y sí, alguna vez le dije, pues mira, así es como yo he resuelto el tema de tener las tesis a la mano y rápido para no perder tiempo y resolver en audiencia de manera inmediata sin decretar recesos. Fue cuando, conforme fue pasando el tiempo, pues mis notas se fueron engrosando mucho más y hasta hace poco que efectivamente conversando con el doctor René me dijo, es que esto públicalo. Yo le decía, no, ¿cómo crees que voy a publicar esto? De verdad a mí me da pena. Van a decir que yo quién soy para estar publicando un código comentado. Porque aparte, les debo confesar que una de mis pasiones es la lectura, pero no la lectura de novelas, no la lectura de otro tipo de textos. No, yo soy una apasionada del derecho procesal penal, no del derecho penal. Sí me gusta, obviamente, a eso me he dedicado toda mi vida, pero del derecho procesal penal, de verdad soy una apasionada. Incluso mi marido de pronto me dice, oye, ¿por qué no lees ya de otra cosa? Desconéctate tantito. Es que es un gozo, es que no es que lo sufra, de verdad es un gozo. Y entonces, cuando yo leo un libro, porque de pronto, pues uno necesita, no les sé si les ocurra que dice, ay, es que yo leí esto en tal libro, y ahora vete al libro, justo cuando lo necesitas, vete al libro y encuentra lo que habías buscado o lo que habías subrayado. ¿Qué hago entonces? Tomo notas en computadora de lo que me resulta más interesante de un libro y que creo que me puede funcionar en algún momento. Bueno, pues esas notas de los libros que me parece que han sido, que tendrían que ser más importantes, los he aterrizado también en ese código nacional para poder invocar doctrina. Y bueno, así fue naciendo este código nacional comentado. De tal manera que, bueno, pues con el empujonzote que me dio el doctor René, porque no fue un empujoncito, quiero decirles que fue un empujonzote y me estuvo presionando y presionando y presionando, habló con Seji y tomé la decisión de efectivamente publicarlo. No me gusta mucho cuando dicen que es una obra, creo que queda grande el traje, a mí no me gusta, no me gusta que digan que es una obra. Es un trabajo que he realizado desde 2016, desde 2016, entonces sí tiene ya, digamos, 10 años que he estado quitando y poniendo tesis, quitando y poniendo comentarios según va evolucionando algunos criterios. No es una obra, es un trabajo que yo con muchísimo cariño comparto y básicamente decidí compartirlo. Primero estaba yo envidiosa y lo quería solo para mí, pero decidí compartirlo porque creo que René tiene razón y me parece que si tanto he criticado el sistema, cómo se está invirtiendo la funcionalidad que debería tener, pues entonces tenemos que hacer algo a todos los que estamos operando desde cualquiera de las trincheras que nos toque, la docencia, como defensores, como asesores, como jueces, como magistrados, tenemos que hacer algo para que el sistema funcione y para que haya menos violaciones de derechos fundamentales. Y si el granito de arena que yo puedo aportar es dando o compartiendo este trabajo para que pueda tenerse a la mano el trabajo que a mí me es funcional y a alguien más también le puede resultar de utilidad, pues con muchísimo cariño lo hago, con muchísimo cariño lo comparto y no me queda más que desear que de verdad les pueda ser de utilidad.
es un primer ejercicio que además a mí me compromete mucho porque además ya me lo dijo Seki, es que si publicas esto, que está actualizado hasta julio de 2025, ahora les explico por qué, pues lo vas a tener que estar actualizando periódicamente, que esa es la parte también por la que yo no me animaba tanto a publicarlo, porque digo, bueno, y ahora voy a tener que estar actualizando esto para la editorial. Pero sí, lo hago con mucho gusto. Debo decirles ahora por qué está hasta julio de 2025. Bueno, resulta que el Código Nacional ha tenido 16 reformas, si no mal recuerdo, hasta la fecha de hoy. Ahí están previstas 13 reformas. Sin embargo, el proceso de publicación ha sido largo, porque una vez que uno lo entrega a la editorial hace una revisión y no crean que nada más le da una conversión y luego manda a imprimir y se acabó. No, esa conversión al no sé qué formato, porque yo de esto no sé mucho, pero ya no me permiten volverlo a modificar. De tal suerte que entonces cuando ya haya vuelto a existir alguna reforma, ya no le puedo yo cambiar absolutamente nada, nada. Entonces, ¿qué es lo que no viene? Bueno, las últimas 3 reformas, pero se las platico y no tiene gran ciencia, se van a dar cuenta. Reforma del 20 de agosto de 2025. Esa reforma derivó de la acción de inconstitucionalidad 130 diagonal 2019 y una acumulada conforme a la cual se derogaron, porque se declaró la invalidez de una parte del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que se refería a una parte de delitos de prisión preventiva oficiosa, porque se determinó que tenía que surgir del 19 constitucional. Entonces, si se dan cuenta, realmente no afecta. Luego hubo una reforma 14 de noviembre de 2025 donde se reformó el artículo 138 del Código Nacional en su quinto párrafo, que únicamente nos dice que cuando se embargue, tiene que regirse por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, realmente no es nada de fondo. Y luego la última reforma, que fue la del 28 de noviembre de 2025, donde se reformaron 2 artículos. Uno, que es el 167, relacionado con la prisión preventiva y que tampoco nos afecta, y otro relacionado con la diligencia de reconocimiento de persona, a que se refiere el artículo 277 del Código Nacional. ¿Qué fue lo que se reformó? Ahí dice que tratándose de ciertos delitos que trae un catálogo, se deben disponer medidas especiales en la víctima o en personas menores de edad para participar en la diligencia. En el catálogo que prevé extorsión, trata de personas, etcétera, agregaron extorsión, decía secuestro, violación, no sé qué, y agregaron extorsión. Eso es todo. O sea, realmente no impacta en ninguno de los comentarios que se hacen en cuanto a los comentarios que se hacen respecto del Código Nacional de Procedimientos Penales que les estamos presentando a ustedes. Y bueno, pues básicamente esto es lo que yo podría comentarles. Obviamente van a encontrar muchísimas comentarios, mucha jurisprudencia, sobre todo mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mucha doctrina de Binder, doctrina de Soba-Bracesco, doctrina en este momento son de los que me acuerdo. Sí quisiera decirles, el primer comentario que van a encontrar en los pies de página es de las reglas de Tokio. ¿Por qué? Porque me parece que es el primer golpe que yo quise dar. ¿Qué van a encontrar? ¿Por qué reglas de Tokio en el artículo primero? Porque nos habla de instrumentos internacionales y si hay algo de lo que estamos padeciendo tanto actualmente es el tema de la restricción de la libertad, violaciones al derecho a la libertad personal. Y definitivamente ahí explico las reglas de Tokio, de dónde vienen, por qué obligan a México, etcétera. Luego las abordo en el 160, hablando de medidas cautelares, pero yo sí quise dar como esa primera probada. Es como cuando van ustedes a un restaurante y les dan a probar lo que mejor les sale del platillo del chef. Entonces, la verdad es que fue por eso que es lo primero que yo di a probar en los comentarios. Y bueno, después de eso, pues ya empiezan muchísimos comentarios, hay jurisprudencia nacional, hay jurisprudencia interamericana, hay jurisprudencia de la Corte Europea, hay doctrina, hay comentarios propios,
van a encontrar, como lo dijo el doctor René, en algunos casos, no solamente el criterio federal, sino el desarrollo de la ejecutoria de donde haya salido algún criterio federal, porque muchas veces la tesis o la jurisprudencia se queda muy cortita respecto de lo que realmente dice la ejecutoria, o incluso he encontrado casos en que lo que dice la tesis no es exactamente lo que quiso decir la ejecutoria, de tal manera que trato de guiarlos en esa parte. Sí les debo anticipar que no van a encontrar el rubro, los hechos, la justificación y el criterio jurídico. Es decir, yo no plasmo todo lo que se publica en el semanario. Plasmo el número de registro y plasmo el rubro. Hasta ahí. Me parece que con eso es suficiente. Y algo que sí yo le pedí a Seji es que ni fuera un texto gordo que no pudiera yo manipular y que además en los pies de página, que es donde van los comentarios, que no fuera una letra chiquitita que yo no alcanzara a ver. Es decir, pedí que fuera un texto que yo pudiera usar, porque yo no veo bien. Entonces yo quería que si yo no veo bien y lo pudiera usar cualquier persona con una debilidad visual por lo menos similar a la mía. Eso sería lo que yo les podría platicar, doctor. Pues muchísimas gracias y aquí estoy a sus órdenes. Much- Muchas gracias, doctora. Sí, sí, miren, un momento más les voy a dar intervención. Si alguien quiere preguntar algo en relación al código, aquí está el código, lo vuelvo a mostrar una vez más. Fíjense que dentro de las virtudes que tiene, y lo tengo que decir así, que tiene este código, pues está correlacionado conforme a disposiciones de la misma codificación, a la Constitución Federal de la República, a los instrumentos internacionales, como ya lo mencionaba la doctora, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Ley General de Víctimas, la Ley General de Derechos a las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tesis y jurisprudencia nacional, jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos y doctrina. Algo que de verdad ahorita mencionaba la doctora y lo tengo que decir, miren, el código, la verdad, vean, aquí se alcanza a ver el tamaño del código, ¿no? A mí en lo personal me fascinó el diseño del código, su contenido sobre todo, como lo dice la doctora, en el artículo primero comienza ella ya hablándonos sobre las reglas de Tokio. Y ustedes saben que hemos venido trabajando en el liceo académico sobre la cuestión de la perspectiva de género, verbigracia. Estaba viendo, fíjense que en el artículo yo preguntaba, justamente le preguntaba a alguien, le decía, ¿tú sabes en dónde está el fundamento de la perspectiva de género en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Y no me lo supieron decir. Entonces, justamente, y digo, a manera de, pues está en el artículo tercero, en la fracción onceava, y viene una nota a pie de página en relación a la explicación de la perspectiva de género. Bueno, wow, sensacional, sinceramente. Y como bien lo menciona la doctora, el código también tiene la virtud de que ella va citando las jurisprudencias, da el número de registro y da justamente el rubro para que tú la puedas buscar. Yo la verdad es que algo también que me encantó y lo tengo que decir así, hace un rato ustedes saben, por ejemplo, el artículo 346 que nos habla de la exclusión de los medios de prueba para la audiencia de debate. Vienen varias notas al pie de página y ¿saben qué me gustó de las notas al pie de página? Justamente que la doctora cita al magistrado Héctor Lara González, quien es catedrático en Liceo Académico. Entonces me da mucho gusto, de verdad, digo, vienen grandes personajes citados a lo largo de, pero me da mucho gusto ver que pues también, y le comento, doctora, el magistrado justamente cuando da clases aquí se ha percatado
se percató de la presentación del libro y también se percató justamente de la plática que nos va a hacer favor de impartirnos la próxima semana, donde les recuerdo que a todos los que son alumnos del magistrado, sí les dijo que era muy, muy importante estar al pendiente de esa plática. Muy probablemente nos acompañe el señor magistrado el próximo viernes, doctora. Entonces, pues yo más que nada agradecerle su presencia virtual a usted, a todos los amigos que a través de Facebook Live nos han visto, que nos verán en repetición. Esta videograbación se va a subir al canal de YouTube, que además fue muy enriquecedora, porque fue más allá de una presentación de un código nacional, se nos hablaron de aspectos muy, muy importantes en relación al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a cuestiones torales de justamente en la implementación de este código, qué es lo que está fallando actualmente. Todavía, y como lo dice la doctora, ¿no? Tendrán que venir más cambios, modificaciones o adiciones. Ustedes saben que el legislador continuamente está cambiando las reglas del juego, pero pues yo los invito a que adquieran esta obra. La pueden adquirir enviando un mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79. Les vamos a dar, y pues bueno, la idea es que la obra vaya dedicada por la doctora Cici Anet a donde quiera que sea, a cualquier parte de la República. Este, es una obra que de verdad se los digo, vale la pena. Ahora en la semana me hacían a mí una consulta y ¿saben a dónde fui de inmediato? Me vine de inmediato al código, rapidísimo agarré, busqué y como bien lo dice ella, la letra es muy clara, el tamaño de la letra es bastante accesible y rápido agarré, correlacioné y di mi respuesta porque me pedían una respuesta, me estuvieron pidiendo respuesta a un asunto y de inmediato, rápido, en menos de 5 minutos ya tenía la respuesta, de verdad. Entonces yo los invito a que adquieran la obra y no sé si alguien de los que está en sala, pues bueno, antes de que pasemos a esto, como se va a quedar grabado, esto se queda grabado para justamente en YouTube. Bueno, pues hoy estamos teniendo la presentación gratuita del Código Nacional de Procedimientos Penales correlacionado por la doctora Cicianet Rodríguez Fernández. La próxima semana los vamos a invitar a que nos acompañen a la conferencia gratuita Criterios de la Corte Interamericana relacionados con materia penal. Ya la escucharon ahorita, que es apasionada de los criterios de la Corte Interamericana y nos estará acompañando también el viernes 20 de febrero en la conferencia gratuita Etapa Intermedia. Los invito a que nos acompañen, va a ser todo un deleite. Es toda una jurista, debo decirlo, y la verdad ustedes saben que pues siempre invitamos a personas de extraordinario nivel, no es la excepción del caso de la doctora Sisi, y no sé si alguien previo ya a que cerremos este Facebook Live quiera hacer alguna pregunta en relación al código, si alguien tiene alguna duda o algo que quisiera preguntar a la doctora, nada más levanten su mano virtual y si no, pues bueno, ya les estaremos haciendo quien guste adquirir. A ver, está Israel, que sean preguntas relacionadas nada más, por favor. Adelante, Israel, de Fiscalía General del Estado de México. Quiero entender, por favor. Te escuchamos, te abrimos el micrófono. Buenas noches, maestro. Solamente preguntar el costo. Ok, bueno, el costo ya me envían mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79, se los voy a dar por privado, y cómo la forma, cómo va a ser enviado, porque el Liceo Académico en esta situación va a trabajar coordinadamente con la editorial CEGI para que pueda llegar a ustedes el libro. ¿Y alguien más que quiera preguntar algo más? ¿No? A ver, creo que no, doctora. Creo que me parece que son todas las preguntas. Hay alguien de nombre Javier con la mano Ah, levantada. cierto, Javier. Abogado Javier, le escucho. Sí, buenas tardes. Entonces se va a adquirir a través del Liceo Académico. Sí, si ustedes gustan, sí, mandando un mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79, les daremos los informes del costo del código. Se va a ser enviado a cualquier parte de la República. ¿Y qué otra cosa más? Y bueno, pues la idea también, si quieren ustedes que venga dedicado por la doctora, pues vendrá dedicado por la doctora, personalizado, sobre todo a mí me gusta mucho y lo digo así,
dentro de todas las obras que tengo, me gusta siempre tener las obras personalizadas, ¿no? Es bonito, entonces así será, abogado Javier. ¿Alguien más que desea comentar? Rogelio Aro Sánchez, ojalá encendieran sus cámaras, pero a ver, vamos, Rogelio Aro Sánchez. ¿Sí? ¿Le escuchamos, abogado Rogelio? Bueno, sí, un código así comentado es bien importante para nosotros, ya que estamos en el litigio. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho. Le agradezco a la doctora que lo haya hecho y a Eliseo, que nos haya permitido estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. Ha quedado claro lo que ella nos ha explicado y hay que comprarlo y leerlo. Gracias. Así es, muchas gracias. De verdad, ¿eh? Es una obra, bueno, dijo la doctora que no le gusta que le llamen obra, pero debe de ser y es de consulta, de verdad se los digo obligatoria. Yo también he leído varios códigos, tengo la oportunidad de ver varios códigos, no menciono los nombres de los autores, pero a mí en lo personal me encantó el código de la doctora Cicianet. eh, Hay de otros connotados juristas, doctores que tienen códigos comentados, ¿no? Pero de verdad, a mí a mí en lo personal me encantó. Yo les invito a que a que lo adquieran. El licenciado Jacob, adelante, le escuchamos. Gracias, buenas noches y gracias a la doctora por su obra. Mi pregunta es para ella precisamente, para saber que como juzgadora, ¿cuál fue su criterio respecto de la pensión preventiva oficiosa, conociendo los criterios de la Corte? Esa sería mi pregunta. Adelante, doctora. Puede. Un segundito. Ya, Ahí está. no podía yo abrir el micrófono. Gracias, muchas gracias por su pregunta. Fíjese que cuando se resuelve el caso Tzompaxtle-Tecpile, que fue el primero que condenó por parte de la Corte Interamericana a nuestro Estado mexicano, en ese tiempo era yo jueza del sistema juvenil, jueza del sistema de justicia para adolescentes. Y bueno, usted sabe que ahí no se aplica la prisión preventiva, sino el internamiento, y la verdad es que yo no los dejaba en internamiento. Después transito nuevamente, regreso al sistema de justicia de adultos, pero no me tocó ya aplicarlo porque ya no estaba yo en funciones de control, sino de tribunal de enjuiciamiento. Y nunca me pidieron revisión de medida cautelar. Sin embargo, le debo decir que yo sí era de la idea de que tendría que aplicarse y acatarse lo ordenado por la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la sentencia del caso Tzompaxtle-Tecpile y luego la de García Rodríguez, hay una parte en la que la Corte es muy clara y dice que no solamente debe hacerse la reforma a la ley interna, sino también debe modificarse las prácticas judiciales. Entonces, conforme se habrá reformado ahora el 19 constitucional, habrán ampliado su catálogo de delitos, pero el artículo primero constitucional sigue vigente y no implica que se declare una inaplicabilidad del artículo 19 constitucional. Significa solamente que tenemos que elegir por la norma más protectora, conforme al primero constitucional, es decir, elegir el 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Corte. Por eso empecé hablando hace rato también de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ahora, también debo compartirle que cuando estaba yo en la subprocuraduría, todavía no venían estas sentencias de la Corte. Sin embargo, recordarán ustedes, porque ya había habido un primer saque a nivel interno, recordarán que cuando arranca el sistema, la prisión preventiva oficiosa se aplicaba a los delitos en grado consumado y en grado tentado. Entonces, tentativa de feminicidio en tentativa, prisión oficiosa. Homicidio en tentativa, prisión oficiosa. Sin embargo, surgió un criterio de la primera sala de la Corte que dijo, momento, cuando es en tentativa, no aplica la oficiosidad. Tiene que ser justificada, si no, no.
Y en aquel tiempo yo le pedí a mis agentes del Ministerio Público que si ellos, respetando su independencia, por supuesto, que si ellos lo consideraban prudente, ojalá que reflexionaran y que entendieran que pues ese criterio teníamos que acogerlo y que si ellos pretendían pedir la prisión preventiva, tenían que pedirla de forma justificada. No importaba cuál era el criterio de los jueces. Si los jueces consideraban que querían aplicar la oficiosa, pues que la pidieran oficiosa, pero para mí tenía que ser justificada. Es decir, siempre he tenido esa tendencia de respetar los derechos fundamentales de las personas. No sé Muchas si gracias. respondo su pregunta. Bueno, espero que sí le haya respondido. Si se quedó con duda, nos levanta la mano virtual. Abogado Sergio Estrada Escalante, adelante, por favor. Le escuchamos adelante. Dicen que están llegando mensajes en relación al código. Permítanos si les va a dar contestación para que puedan adquirir el código. Adelante, abogado Sergio Estrada. Sí, buenas tardes. Mire, mi pregunta es la siguiente. Aquí en el estado de Sonora estamos pasando por una crisis relacionada con la suspensión provisional del procedimiento. Pero, ¿cuál Eh, es la pregunta? sí, el Ministerio Público se opone. Hay mucha resistencia por parte de los de la fiscalía a acceder a ese tipo de procedimiento abreviado, procedimiento abreviado. Entonces, cuando se llega a un posible acuerdo que la pena que le imponen no quieren acceder a una negociación, pues siempre se van a la penalidad más alta y eso pues complica la situación y pues no impide la negociación entre la defensa y la fiscalía. Entonces aquí sabemos que el procedimiento abreviado pues tiene sus particularidades, sus requisitos y no podemos disfrutar aquí de este procedimiento abreviado, precisamente por la resistencia que viene proponiendo la misma fiscalía. ¿Qué sugiere usted que podamos hacer para efecto de que se abre esa puerta? Pues porque es una medida, una solución alterna para salir para no acudir al proceso penal y despresurizar también la carga que tienen las fiscalías. Muchas gracias, Sergio. Primero, quizá mencionar que hay que diferenciar lo que es una solución alterna de una forma anticipada de terminación del proceso. Las soluciones alternas son solamente dos: la suspensión condicional del proceso y el acuerdo reparatorio. Y el procedimiento abreviado es una forma anticipada de terminación del proceso que tiene su origen en una política criminal para despresurizar los asuntos que lleguen a la etapa de juicio. En mi opinión, definitivamente sí tendría que existir mayores o retomarse aquellos conversatorios que inicialmente había cuando comenzó el sistema entre las instituciones para buscar cómo solucionar esa despresurización y a través del uso de los procedimientos abreviados generar condiciones que puedan permitir que fluya de mejor manera los abreviados. Ahora, sí me parece también que aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que debe haber un acuerdo interno de las fiscalías, de las procuradurías, para los lineamientos para la procedencia de un procedimiento abreviado, las fiscalías o no lo han emitido o lo que hacen es solamente copiar y pegar lo que ya está regulado a partir del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es, desde mi perspectiva, lo digo de forma muy respetuosa, una asignatura pendiente en todas en las procuradurías y en las fiscalías que tendría que voltearse a ver y tendría que generarse mayor sensibilización de las cabezas hacia abajo en la necesidad de ver el procedimiento abreviado como política criminal,
cuando esto ocurra, van a empezar a fluir mejor los procedimientos abreviados. Muchas gracias, doctora. Justamente ahorita en relación a lo que comenta la doctora, yo los invito a que estén pendientes porque en Liceo Académico viene un nuevo curso relacionado justamente con lo que es el sobreseimiento, que saben que a veces es complicado. Vamos a hablar también sobre las formas, sobre la forma de terminación anticipada, que es el eh, abreviado, y de las salidas alternas, como ahorita lo mencionó y lo va a impartir el magistrado Héctor Lara. Entonces, para que estén pendientes. Y bueno, pues ya también en su oportunidad vamos a escuchar a la doctora, ya hace un rato nos decía por ahí el doctor René, ya le hicimos la invitación al claustro del liceo académico, y yo creo que es bastante clara la doctora, bastante elocuente y con demasiado conocimiento. Entonces, pues la veremos más seguido primero por aquí, esperamos que nos acompañe más seguido. Si ya nadie tiene dudas, pues vamos a despedir la transmisión. Gracias, doctora, le agradezco mucho pues su presencia virtual esta noche, felicitarle por este Código Nacional de Procedimientos Penales comentado y correlacionado, ¿no? Es una obra, bueno, a mí le llamo a lo mejor obra, porque estoy acostumbrado, ¿no? Que presentamos libros, pero en este caso, la verdad es que vale mucho la pena, compañeros. Adquiéranlo para la práctica profesional. A veces a mí me han preguntado, ¿qué código? Y lo digo así, me han preguntado, ¿qué código me recomienda usted para comprar, no? Y hay de muchas editoriales, en verdad hay muchas editoriales, pero este es un código que recomiendo ampliamente, y no lo digo porque esté la doctora presente, sino porque lo tengo en mis manos y ya he tenido la oportunidad, y le agradezco a la doctora que nos los hizo llegar para el liceo académico, dedicado al liceo académico. Agradezco esto, ¿por qué? Porque ya he tenido la oportunidad de leerlo, ¿sí? Y de verdad, compañeros, yo los invito a que lo adquieran, y yo al menos les puedo decir que voy leyendo el código, voy repasando, leyendo artículo por artículo, voy viendo los pies de página, las jurisprudencias, y si logramos hacernos ese hábito de ir leyendo el código, bueno, vamos a llegar a otros niveles de excelencia, ¿sí? Que es a lo que yo les invito. Adquiéranlo, y y lo mejor de todo es que vamos a tener pues la presencia virtual de la doctora Sisi aquí en Liceo, y ya escuché que le encanta lo procesal. Aquí saben que nos encanta, somos especialistas en cuestiones procesales, penales, y en derecho penal sustantivo, ¿no? Hay otras materias que sí hemos abordado, pero pues el perfil es el adecuado. Doctora, pues muchísimas gracias por este tiempo tan valioso que nos ha regalado, y pues nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención y por su interés. Que pasen muy bonita noche. Que pasen buena noche, despedimos, y les recuerdo, esto queda grabado en el canal de YouTube, se subirá en un momento más a la página del Liceo Académico, porque aparte de que fue una presentación, señores, se adquirió conocimiento. Que tengan buena noche y hasta luego. Bonita noche. Bonita noche, doctora.